Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros, queridos estudiantes. Quiero pedirles disculpas, estamos empezando la clase con un poco de retraso, pero estaba con una reunión que estaba pendiente. ¿Me copian para saber que me siguen? Sí, doctor, se lo Sí, escucha, doctor, muy doctor. buenas tardes. Perfecto. Bueno, nuevamente los saludo y vamos a continuar viendo el tema de la responsabilidad del Estado que hemos empezado en la clase del día lunes pasado, el tema número 6. Hemos hablado de la importancia de lo que es la responsabilidad, hemos hablado cómo surge y en qué condiciones se hace posible el surgimiento de la responsabilidad. Hemos visto cómo ha ido evolucionando el tema de la responsabilidad desde lo que significaba la inexistencia de responsabilidad en los estados monárquicos, cómo con la Revolución Francesa empieza a germinarse la posibilidad de introducir un concepto tan importante y de una evolución progresiva, lenta, pero importante desde la responsabilidad individual funcionaria hasta lo que hemos denominado la responsabilidad integral del Estado, ¿cierto? Entonces, ahí hemos quedado y vamos a continuar desde ese punto. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de que la responsabilidad como tal es un tema que ha meritado un proceso de evolución, un proceso de adecuación de una responsabilidad más perfecta, más completa, más integral, que pasa de una responsabilidad simplemente individual o funcionaria o una responsabilidad de carácter patrimonial o extrapatrimonial del Estado, donde el Estado asume, antes de ver quién ha sido el culpable de generar con una decisión una vulneración o un desconocimiento de un derecho de un ciudadano, el Estado en los tiempos modernos lo que busca es resolver el problema, restablecer el derecho, generar si vale el término, la compensación o la restitución del derecho. Y en ese marco, en esa línea de evolución, también se han generado también, digamos, propuestas y teorías doctrinales que hablan precisamente de toda esta dinámica que significa la inexistencia de la responsabilidad hasta la responsabilidad integral. Entonces, vamos a ver a continuación cómo han ido existiendo y cómo se han ido dando distintas teorías sobre el concepto de la responsabilidad. Y aquí vamos a ver algunas teorías, las más importantes, y son todas ellas teorías que son parte del desarrollo doctrinal y teórico de doctrinarios y de estudiosos doctrinarios o juristas, y todos ellos son franceses, ¿no? ¿Por qué franceses? Porque ya sabemos que toda esta dinámica nace a partir de la Revolución Francesa que se ha dado precisamente en Francia, y es en ese país y con ese evento histórico de la Revolución donde se van tejiendo y se van generando las tendencias y argumentos para este tipo de teorías. En ese sentido, la primera teoría que vamos a ver y vamos a analizar en términos generales, si vale el término, es la teoría denominada de la irresponsabilidad del Estado soberano. Teoría de la irresponsabilidad del Estado soberano. ¿En qué consiste esta teoría? Primero, es una teoría propugnada por Dugit, un estudioso francés, Dugit, que seguramente ustedes han escuchado de sus estudios de introducción al derecho. Él proponía lo siguiente, él decía lo siguiente: el Estado, decía él, es el creador del derecho, ¿sí? Y el Estado ejerce la potestad y ejerce también la soberanía de imperio. Entonces, bajo ese criterio de que es el Estado el que crea el derecho, que efectivamente eso es así, y que el Estado además ejerce las potestades y además ejerce la soberanía del imperio, es decir, acumula todo el poder del ejercicio del poder político, él decía que en ese sentido el Estado no puede ser responsable,
¿sí? Decía él, por sus actos, ¿sí? En ejercicio de la potestad de imperio. Por supuesto, esta teoría ha sido absolutamente superada, ha sido absolutamente superada en el sentido de que no se la puede considerar ni aplicar, porque no es otra cosa que reconocer la vigencia de los estados monárquicos, que ejercían todo el poder y no ejercían ningún grado de responsabilidad. Sin embargo, Mister, sí. ¿esto no sigue vigente en el Estado del Vaticano? No, ni siquiera en el Estado del Vaticano se podría admitir, ya hablando desde el punto de vista de Estado, ¿no? Cuando vemos al Vaticano como otro Estado, como otro país que tiene unas especificaciones en su constitución, pero respecto de lo que significa la responsabilidad, ahí tampoco se puede, en lo que significa en la parte administrativa, en el manejo de Estado como tal, tampoco está vigente, que yo sepa, una teoría tan precaria, tan cuestionada, que no es otra cosa que el reflejo de los estados antes monárquicos. Y que yo sepa, no hay ningún país en el mundo, ningún estado, incluyendo al estado del Vaticano, que tenga resabios o que tenga aplicación de esta teoría. ¿Que ha estado vigente? Por supuesto que ha estado vigente. ¿Que ha estado en aplicación? Ha estado en aplicación. Pero hoy día es una teoría que no se la acepta bajo ninguna consideración. Entonces, para resumir, les vuelvo a reiterar, esta teoría denominada de la irresponsabilidad del Estado argumenta que al ser el Estado el creador del derecho, lo cual es cierto, y argumenta que el Estado ejerce la potestad y ejerce la soberanía de imperio, es el único que ejerce el poder público, en virtud de esas consideraciones, el Estado no debería ser objeto de responsabilidad por sus actos o sus decisiones. Teoría que al menos en la totalidad de los estados contemporáneos, modernos, no tiene cabida. Habría que hacer alguna investigación sobre si es que hay algún resabio de esto en el estado del Vaticano. ¿De acuerdo? Bien, la segunda teoría es la denominada teoría dualista o intermedia. Teoría dualista o intermedia. Esta teoría la propone también otro tratadista francés de apellido Theissen. ¿Qué decía Theissen respecto de esta temática y la teoría dualista o intermedia? Él decía, se debe reconocer la responsabilidad del Estado por los actos de gestión del Estado, pero en el campo solamente del derecho privado. En cambio, decía él, que los actos del ejercicio del poder en el ámbito público no deben ser objeto de responsabilidad. ¿Sí? En otras palabras, lo que promueve esta teoría es una teoría que dice que en el ámbito privado, por supuesto, el Estado tiene que ser responsable por sus decisiones, pero en el ámbito público no. Es decir, sigue la línea de la teoría de la irresponsabilidad del Estado soberano. Esta teoría, si bien tiene si vale el término, tiene un avance al reconocer que el Estado tiene algún grado de responsabilidad únicamente en el ámbito privado, por supuesto es un avance, pero es y mantiene el criterio de la teoría de la irresponsabilidad, algo que, por supuesto, es inaceptable, ¿cierto? ¿Por qué decía esta teoría que en el ámbito privado sí el Estado, la administración debe tener responsabilidad? Porque interactúa con privados, interactúa con el ciudadano con el que generalmente acuerde una relación comercial de compra o de venta. Y si el Estado decide comprarle a un privado un insumo, un bien o un servicio, por supuesto el Estado tiene la obligación de pagar por ese servicio, por ese insumo o por ese bien. Y si no lo hace, entonces es responsable y el individuo, el ciudadano, el particular, tiene todo el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes
para que el Estado cumpla con su obligación. Entonces, en ese ámbito, sí se reconocía que el Estado tiene que tener responsabilidad, pero lo negativo, lo inaceptable de esta teoría, aunque tiene un avance significativo, tampoco es aceptable y es rechazada y es dejada sin efecto en virtud de que sigue con la lógica de la teoría de la irresponsabilidad del Estado soberano. Y finalmente, lo que hoy día se denomina la teoría de la responsabilidad integral, que es la teoría vigente en el mundo actual, que es la teoría aceptada y promovida en todos los estados, especialmente a partir de los tiempos modernos y contemporáneos, que refiere que la responsabilidad es parte del accionar y es parte de la estructura de cualquier estado, de cualquier poder público, de cualquier entidad y de cualquier administración pública. Es decir, que la responsabilidad es un elemento integral de la actividad, el funcionamiento y el desarrollo de cualquier poder público, de cualquier estado como tal, de cualquier administración pública y por lo tanto de cualquier entidad y de cualquier funcionario o autoridad pública. No podemos, bajo esta teoría, que es la teoría vigente a nivel internacional, denominada la teoría de la responsabilidad integral o reglada del Estado, no se acepta bajo ninguna circunstancia que ninguna decisión, ninguna acción, ninguna gestión que promueva o que determine el Estado esté al margen de un concepto de aplicar responsabilidad si es que corresponde aplicarla. Todo accionar del Estado, todo accionar de la administración pública en el marco del ejercicio de la potestad de imperio está sometida a un criterio de responsabilidad. No hay nada que escape a la responsabilidad a la que pueda ser sometida una decisión, venga de donde venga, se haya establecido en el lugar que se haya establecido en el ámbito de un Estado que toma decisiones. Entonces, esta teoría, la tercera, la teoría denominada de la responsabilidad integral o reglada del Estado, es una teoría que no tiene sino una aplicación real en básicamente todos los estados modernos o contemporáneos, ¿sí? Ahora bien, ahora que conocemos cómo ha ido desarrollándose la evolución y cómo a esa evolución se han ido definiendo distintas teorías y la última teoría que prevalece, que no hay ámbito que escape a la responsabilidad a la que puede ser sindicada cualquier acto de la administración pública, quiero ver con ustedes cuál es la situación en el caso boliviano, lo que les decía en la última clase. Si tratamos de entender, queridos compañeros, queridos estudiantes, por qué tenemos las dificultades que tiene el Estado boliviano, si queremos entender por qué Bolivia tiene esa característica tan singular de ser un Estado con tan poca institucionalidad, si queremos entender por qué el caso boliviano es tan singular respecto de esta temática de la responsabilidad, vamos a ver que la situación de hoy día, del año 2022, tiene sus raíces, tiene el germen del problema desde el inicio en el que se establece la nueva República de Bolivia con la Guerra de la Liberación Española que se da en el año 1825. Y para eso yo les he pedido que podamos revisar y tener a la mano algunos instrumentos jurídicos. Les he pedido que podamos tener a la mano la primera constitución con la que nace la República de Bolivia, podamos tener a la mano la Constitución del 67 y la Constitución vigente, ¿sí?
¿Alguien tiene la Constitución de 1826? ¿Alguien ha podido conseguirla? Creo que nadie. Voy a buscar entonces mi propia Constitución de esa época. Y la primera Constitución política del Estado de Bolivia es la Constitución que se pone en vigencia a partir del año 1826, cuando ya se establece propiamente la independencia del país, y esta es la Constitución del 19 de noviembre del año 1826. ¿Sí? Doctor, ya tengo la Constitución en formato virtual. ¿La tienes? De Sí, igual manera, doctor. doctor. No sé si te es posible ponerla a consideración de los demás. No sé si te es posible. De todas maneras, yo la tengo ya también en digital, pero no la tengo subida a la plataforma. Si la puedes subir, ¿es posible? No, doctor, porque está en Lexibox. Ah, ya va a estar, es complicado entonces. Bueno, en todo caso no hay problema. Yo les voy a ir explicando el contenido de la Constitución. Y esta Constitución es, además de ser la primera, es una Constitución que nace bajo un criterio, se supone, de liberación del yugo español. Se supone que es una Constitución que nace bajo los brillos que se habían dado inclusive a partir de la Revolución Francesa y la independencia de otras naciones de la faz de la tierra. Y esta Constitución, que tendría que tener, digamos, esa visión de liberación, una visión de establecer un régimen totalmente diferente a lo que significó el dominio y la presencia de la conquista española, y que tendría que tener la visión de lo que había ocurrido algunas décadas atrás con la Revolución Francesa, porque no se olviden que la Revolución Francesa es de 1789 y esta primera Constitución es del año 1826. ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Alguien me ayuda a hacer un cálculo de 1789 al año 1826? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Cuántas décadas? Creo que han transcurrido un poco más de 3 décadas. 46 años, doctor. ¿Cuánto? 46 años. Bien. 46 años. 46 años, o sea, el año 1826, cuando se da el proceso de libertad, el proceso de despojarnos del yugo español, y 46, más de 40 años, para ser precisos 46, por lo que nos dice el compañero, se había dado un evento de tanta importancia como es la Revolución Francesa, y que esa Revolución Francesa influyó, de verdad influyó en lo que ha sido la liberación de América. Sin embargo, les voy a hacer conocer lo que en el tema de la responsabilidad señalaba nuestra primera Constitución. El artículo 77 de la primera Constitución, que forma parte del título 6 de esa Constitución de 1826, nos refiere el poder ejecutivo, ¿sí? Nos refiere cuáles son los elementos constitucionales que hacían al poder ejecutivo. Y dice lo siguiente el artículo 77. El ejercicio del poder ejecutivo reside en un presidente vitalicio, un vicepresidente y 3 ministros de Estado. Entonces, la característica era que era un poder ejecutivo bastante reducido, pero con el resabio de que la presidencia, el presidente, tenía el ejercicio del poder en forma vitalicia, y esa fue la característica con la que nace y se nombra el primer presidente. Acuérdense quién fue el primer presidente de la nueva República de Bolivia.
Simón Bolívar, doctor. Simón Bolívar, ¿cierto? Y la República de Bolivia no nace propiamente con el nombre de Bolivia, sino nace con el nombre de República de Bolívar, haciendo homenaje, rindiendo homenaje a Bolívar, que es el que propiamente con otros luchadores liberan o generan las condiciones para la liberación que se da ya el año 1825. Pero digamos, eso no es un tema que pueda ser necesariamente negativo, porque al final se cambia ese concepto constitucional por, más adelante, por un concepto de se deja sin efecto la presidencia con carácter vitalicio y se van dando las transformaciones que todos sabemos que luego hay periodos. Lo que llama la atención es lo que viene después y les voy a referir lo que viene después. Dice el artículo 79, para ser nombrado presidente de la República se requiere, 1, ser ciudadano de ejercicio y natural de Bolivia, 2, profesar la religión de la República, que era la religión católica, 3, tener más de 30 años de edad, 4, haber hecho servicios importantes a la República, 5, tener talentos conocidos en la administración del Estado, y 6, no haber sido condenado jamás por los tribunales ni aún por faltas graves. Ahí, digamos, tiene ciertas virtudes que podríamos recoger para la nueva Constitución. El artículo 80 es el que quisiera que por favor ustedes lo conozcan y lo memoricen. El artículo 80 de la Constitución dice lo siguiente: el presidente de la República es el jefe de la administración del Estado. Es el jefe de la administración del Estado y dice a continuación, sin responsabilidad por los actos de dicha administración. Vuelvo a leer, artículo 80 de la primera Constitución. El presidente de la República es el jefe de la administración del Estado sin responsabilidad por los actos de dicha administración. ¿Se dan cuenta? Y ustedes quizás no me creen, pero eso es así. Y voy a tratar de enfocar, no sé si estoy logrando hacerlo. Para una siguiente clase voy a tratar de tener, no, creo que no enfoca bien esta cámara, pero voy a subir al WhatsApp del curso una fotografía en forma inmediata para que ustedes puedan hacer el seguimiento, ¿de acuerdo? Estoy haciéndolo en este momento. Creo que es la mejor forma de hacerlo. Bien. Bien, alguien también, Valeria ha mandado también la Constitución. Pero en el chat, ustedes fíjense, no sé si me siguen ahora en el chat, ahí dice, artículo 80, el presidente de la República es el jefe de la administración del Estado sin responsabilidad por los actos de dicha administración. Y le agradezco a Valeria Medrano porque nos ha mandado la Constitución entera en PDF al chat, o sea que ya tienen ustedes también la Constitución. ¿Qué llama la atención de esta determinación constitucional de la primera Constitución en el artículo 80? ¿Quién se anima a comentar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué comentario les merece esto, queridos compañeros? ¿Alguien tiene? Doctor, que se rige a la primera teoría, aunque también cabría citar el artículo 84 que también le pone restricciones al presidente. Perfecto. Roy, ¿tú querías decir algo? Sí, doctor, como dijo mi compañera, más se acerca a esa teoría de la irresponsabilidad del Estado, porque obviamente la administración pública en ese entonces también estaban haciendo, entonces se le liberaba de responsabilidad en cuanto a los gastos, en cuanto a los ingresos que pudiera tener el Estado, el presidente, en otras palabras, era como un monarca, ¿no? No se le podía hacer algún juicio de responsabilidades luego de haber cumplido algún mandato.
Exactamente, exactamente. Y eso es lo más grave y lo que más notoriedad genera. Miren, la primera constitución de 1826, cuando ya habían pasado más de 40 años, alguien dijo con precisión 46 años de la Revolución Francesa, que se libera ellos del yugo de la monarquía, ese poder absoluto, ese poder irrestricto, ese poder que no obligaba al emperador, al rey, al monarca a preocuparse del bienestar de sus súbditos, ¿no? De la población, ese poder que era ilimitado, que podía disponer inclusive con decisiones de muerte sobre sus súbditos, había sido superado con guerra, con muerte, con una confrontación fatal como fue la Revolución Francesa, y querían los franceses dar el ejemplo que nunca más iban a aceptar una forma de vida y una forma de gobernantes que tenían los monarcas franceses, a tal punto que llegaron a cortarles la cabeza en la guillotina que los propios monarcas habían inventado para castigar a los súbditos. Y ese ejemplo que se irradió en forma universal, en forma mundial, y que inspiró procesos libertarios como fue en América, en Latinoamérica, etcétera, con esos criterios de igualdad, de fraternidad y de libertad, ¿cierto? Los libertadores latinoamericanos, los libertadores americanos hicieron eco de esos principios. No se olviden que Bolívar y otros libertadores fueron visitantes permanentes de la Europa post-Revolución Francesa, se perfeccionaron sus estudios, inclusive hicieron sus estudios en universidades europeas y particularmente en universidades francesas. Bolívar pasó por las aulas de Francia, etcétera. Entonces, no se llega a explicar, no se llega a explicar cómo la nueva constitución que hace eco de la nueva república mantenga los resabios respecto de la forma de gobierno del poder ejecutivo instaurado a partir de la liberación y la creación de la nueva república. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Bolivia, la República Nueva de Bolivia, nace con esos resabios y lo constitucionaliza, como ustedes han podido leer con claridad, que el primer hombre del país, el presidente, el jefe de Estado, el máximo representante del Estado y de la administración pública, por sus decisiones no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, como decían ustedes, es como si retrocediéramos a la época monárquica, a la época de ese ejercicio del poder de imperio, pero sin responsabilidad. Si ustedes revisan otras constituciones nacientes en esa época, años más, años menos, no tienen esa condición, no tienen esa característica de en forma tan abierta, tan expuesta, resabios de lo que ellos querían desligarse, ¿no? Bolivia, lastimosamente, tiene ese resabio y eso arrastró en criterio de muchas opiniones con los que se ha debatido este tema. Yo me adscribo a ese debate y a ese criterio y lo he manifestado en muchísimas conferencias, que eso da origen y da pie a que lastimosamente tengamos un muy lento desarrollo de una institucionalidad del Estado y de la administración pública boliviana y que nos lleva a las condiciones en las que se desenvuelve la administración pública, inclusive hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque nacemos con ese mal histórico, nacemos con ese mal congénito, nacemos con ese mal inaceptable que tengamos una autoridad, pero que sea irresponsable por sus actos. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto no duró eternamente. Con las décadas eso fue cuestionado, fue objeto de un cambio y finalmente fue objeto de una erradicación.
el concepto de la irresponsabilidad se lo retira en modificaciones posteriores, pero ya nacemos lastimosamente con ese mal. Ahora bien, ¿qué ocurre con la Constitución del 67? La Constitución del 67, lastimosamente, no tiene un referente constitucional respecto de lo que significa propiamente la responsabilidad. ¿Sí? Y es solamente la Constitución en actual vigencia, la Constitución presente, la Constitución del año 2009, que sí representa un avance, sí representa un avance, sí establece un avance, pero que a diferencia de otras constituciones menos contemporáneas, inclusive la Constitución cubana, la Constitución ecuatoriana, todas ellas tienen un avance significativo en el sentido de que desarrollan con muy buen contenido y en forma muy expresa aquello que hemos denominado lo que decimos es la teoría de la teoría actual, la teoría de la responsabilidad integral y la responsabilidad reglada del Estado. La Constitución cubana, la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, señalan que el Estado se hace responsable por los efectos nocivos, por los efectos negativos en la prestación de los servicios públicos, ¿sí? Estas constituciones hacen referencia que el Estado asume la responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial y luego esa responsabilidad, una vez resuelto el problema, resarcido el daño, recompuesto el derecho, ellos aplican el concepto de la repetición contra el funcionario público que ocasionó propiamente una decisión que generó en el problema en el que el Estado ha tenido que erogar dinero. ¿Sí? Y son constituciones que datan de los años 80, fíjense, de los años 80 y de los años 90. Y les invito a que ustedes hagan una exploración, hagan una investigación y puedan revisar, aunque sea googleando, algunas constituciones que tienen ese referente que estoy mencionando ya desde los años 80. Como les digo, la Constitución del 67 y sus posteriores enmiendas no entran al concepto de la responsabilidad y, en el sentido de la responsabilidad integral, y solamente hay un avance de la responsabilidad funcionaria, es decir, de la responsabilidad individual. Reflejo de aquello es la ley 1178, la famosa ley SAFCO, que es del año 1980, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y es la nueva Constitución que, si bien hay un progreso importante a partir de la nueva Constitución tampoco tiene la profundidad del contenido constitucional sobre la responsabilidad integral, patrimonial y extrapatrimonial que tienen, como les he dicho, las constituciones que he referido hace minutos atrás. La nueva Constitución, en su artículo 113, ¿sí? En su artículo 113, nos habla e introduce, aunque tibiamente, este tema de la responsabilidad extrapatrimonial. Y dice lo siguiente, artículo 113. Estamos hablando además dentro del título cuarto, que habla de las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa, y el capítulo primero que habla de las garantías jurisdiccionales. En ese capítulo, en ese ámbito, en ese título, se introduce el artículo 113 con el siguiente contenido. Dice lo siguiente: la vulneración de los derechos concede a las víctimas, es decir, a los ciudadanos, el derecho a la indemnización, a la reparación y al resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Vuelvo a leer el artículo 113. Después de tantas décadas en la que el país no avanzó más que en un ámbito circunscrito a la responsabilidad individual o funcionaria,
Recién el año 2009, varias décadas después de que otras constituciones ya tenían esto previsto, pero con un mayor desarrollo y un mayor contenido, dice lo siguiente. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. El parágrafo 2 del mismo artículo dice lo siguiente. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción o omisión que provocó el daño. Vuelvo a reiterar, en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. ¿Qué significa esto? Esto significa aplicar de forma importante, pero no suficiente, pero más vale tarde que nunca, la implementación en la Constitución del 2009, lo que llamamos la teoría moderna, la teoría actual, la teoría denominada teoría de la responsabilidad integral o reglada del Estado, o lo que también denominamos propiamente la responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial del Estado. ¿Qué significa esto? En otras palabras más sencillas, que cuando el Estado, a través de sus funcionarios, a través de sus autoridades, a través de sus servidores, producto de una decisión, producto de una toma de decisión, genera un daño a un ciudadano, ¿sí? El ciudadano tiene ahora el derecho y el Estado tiene la obligación de resarcir ese daño provocado por una decisión de un funcionario público, por una autoridad pública, ¿sí? Restablecer el derecho, indemnizar por ese daño causado. Y una vez que se ha reparado ese daño, el Estado tiene la potestad, la atribución y la posibilidad de implementar lo que llamamos la acción de repetición. Ahí sí se identifica quién ha sido el causante que ha provocado ese daño y que ha provocado una erogación, un resarcimiento por parte del Estado boliviano o de la administración, y el Estado repite y genera un proceso contra ese funcionario para recaer sobre él penalmente y patrimonialmente o civilmente para tratar de que esa erogación de dinero se vuelva a recuperar. Entonces, esa es un poco la evolución, queridos compañeros, de esta idea tan importante, de este elemento, de esta institución de la responsabilidad, que es el elemento hoy día central de cualquier administración pública que se jacte de ser una administración pública idónea, responsable, oportuna y consecuente con la razón de ser de la administración pública y del Estado, que es servir al ciudadano, que es buscar la satisfacción de las necesidades del ciudadano. Si no hubiera este elemento de responsabilidad, entonces no tendríamos un mecanismo, una institución garantista del cumplimiento de la razón de cualquier Estado del mundo, de cualquier administración pública del mundo, de cualquier autoridad o de cualquier servidor o funcionario público. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos ese blindaje jurídico, créanme, muchos funcionarios, la administración pública tendría fallas garrafales, administraría los recursos que siempre son escasos en forma muy arbitraria, en forma muy ineficiente, buscando siempre una satisfacción de los que ejercen el poder, etc. Entonces, estaríamos en una situación en la que se encontraban los estados monárquicos, ¿cierto? Entonces, todo eso cambia a partir de la introducción como parte esencial, como parte imprescindible del quehacer de la administración pública, la idea y la institución de la responsabilidad. Entonces, esa es un poco
cómo se va desenvolviendo nuestra administración pública y por eso ahora podemos entender por qué tenemos tantos problemas en nuestra administración pública, por qué hay tantos casos de corrupción, por qué hay tantos casos de nepotismo, por qué hay tantos casos de negligencia, por qué hay tantos casos de omisión de cumplimiento de responsabilidades y obligaciones administrativas, porque nacemos sencilla y simplemente mal. Y ese mal arrastramos por un tiempo prolongado en el quehacer de la administración pública y del Estado. Cambiamos lentamente a una responsabilidad individual simplemente y tardíamente el año 2008, 2009, recién se introduce en el ámbito boliviano, del Estado boliviano, la responsabilidad patrimonial. Pero con estos defectos, fíjense ustedes, y con eso terminamos esta parte de esta lección. Les decía que en Bolivia tenemos vigente por muchos años simplemente la responsabilidad funcionaria, es decir, el funcionario que omite por acción o omisión el cumplimiento de sus deberes y genera un problema, solamente se le aplica la responsabilidad individual. No hay el concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y eso evidenciamos con mucha claridad y en una época, digamos, de mayor modernidad, en el caso de Bolivia, con la ley 1178, o mejor dicho, la ley 1178, más conocida como ley SAFCO o la ley de control gubernamental. Porque la ley 1178, la famosa ley SAFCO, vigente hasta ahora inclusive, data del año 1980, ¿sí? Una ley que la promulga el gobierno, estoy mal. Esa ley data del año 1990, bueno, tengo ahorita un lapsus mentalis, no sé si es del año 1980 o 1990. La ley creo que es del año 1990. ¿Me ayudan a buscar, por favor, el año exacto de promulgación de la ley 1178, por favor? Ustedes 1990, dice 20 de julio de 1990. exactamente, ¿ves? Exacto. Entonces yo estaba equivocado, pero luego me autocorregí. La ley 1178, miren, ni siquiera es de los años 80, es de los años 90, de 1990, y es promulgada en el gobierno de Jaime Paz Zamora, si no me equivoco. ¿Tú tienes el dato de quién la promulga? ¿En qué presidencia? Un momentito, doctor. Momentito. Es. Sí, Jaime Pazamora, doctor. Jaime Paz Zamora, ¿no? En la presidencia de Jaime Paz Zamora, en plena época de los denominados gobiernos neoliberales, se pone en vigencia la ley 1178. Pero miren, la ley 1178 no es una ley que nazca necesariamente del interés estatal o del interés de gobierno, ¿sí? Sino que la ley 1178 de 1990 tiene un origen más o menos igual a la ley de procedimiento administrativo, la ley 2340, la ley 2341. ¿Por qué? Porque en esa época, en esa década, se da un auge, como les he dicho, cuando se da la ley 2341, que es del año 2020, del año 2002, se da un auge de créditos, de préstamos de Latinoamérica y por supuesto de Bolivia. Y la administración pública boliviana, curiosamente, no tenía una ley de organización y de administración de la cosa pública, de la administración pública, no tenía implementado sistemas de control del quehacer de la administración pública y como uno de los requisitos que impone los organismos de financiamiento internacional, de préstamos, como es el Banco Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, etcétera, condicionan a que Bolivia, a igual que otros países, ¿no?, tengan una ley referencial que ordene el funcionamiento de la administración pública y determinen ese ordenamiento y organización de la administración pública el concepto, un concepto más claro de la responsabilidad
del quehacer de la administración pública. Y en esas condiciones o con esos condicionamientos se trabaja y se promulga la ley 1178. Pero como les he dicho en una clase anterior, una ley para su real aplicación, ¿qué necesita? Hemos dicho, necesita un reglamento, porque en la ley están los criterios generales del contenido jurídico de la materia que es objeto de esa ley. Pero para su aplicación real, efectiva, material, es necesario la reglamentación. Y esa ley, la ley 1178, contempla los sistemas de la administración pública, que son 8 sistemas. Pero para la aplicación de esos 8 sistemas, la misma ley refiere que se deben emitir los reglamentos por sistemas de administración. Y a que ustedes no saben cuándo se pone en vigencia, cuándo se promulga el primer reglamento. ¿Alguien sabe cuándo se promulga el primer reglamento a la ley 1178, a la famosa ley SAFCO? ¿Alguien sabe? Si no saben, se los voy a mencionar. El primer reglamento, el primer sistema regulado, reglamentado, que establece la ley 1178, se hace 5 años después, el año 1995, ya bajo la presidencia, la primera presidencia de el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada promulga una resolución suprema que reglamenta el desarrollo y la aplicación del primer sistema de administración que contempla la ley 1178, que es el sistema de administración de bienes y servicios. Es decir, es el reglamento que ordena, que regula cómo la administración pública puede adquirir bienes y servicios. Mírense, fíjense ustedes, tantos años después de establecida la República, tantos años después de que estamos en una era de modernidad, como se dice, la administración pública boliviana era tan carente de una adecuada administración, o mejor dicho, sí, de una adecuada administración y de una inexistencia básicamente normativa que regule un aspecto tan importante que es cómo el Estado tiene que aplicar una normativa para garantizar la adquisición de bienes y servicios. Desde la adquisición de una movilidad, pasando por la adquisición de papelería. Y por eso es que ante la ausencia por tanto tiempo de una norma clara, precisa, es que el Estado boliviano hacía lo que le daba la gana. Los funcionarios y autoridades hacían lo que les daba la gana, porque no había propiamente, como les he dicho, un ordenamiento jurídico que regule esos aspectos tan importantes, que significa cómo regular el gasto público, cómo regular las inversiones, cómo regular la asignación y el uso de recursos. Por eso habían grandes estafas, por eso habían grandes casos de corrupción, que por supuesto hasta ahora siguen, pero en esa época era básicamente la administración pública boliviana una tierra de nadie, ¿sí? Con muy poca legislación, con muy pocos parámetros normativos que regulen con eficiencia y eficacia el accionar de la administración respecto del uso de los recursos públicos. Entonces, la ley 1178, que establece como primer sistema o como un sistema fundamental el sistema de administración de bienes y servicios, recién 5 años después se emite un reglamento para regular este primer sistema de administración de la administración pública. Entonces, ustedes podrán advertir que esas son las razones por las que, más otras obviamente, por las que realmente tenemos tanta deficiencia de nuestra administración pública. Por eso, y eso no es casual, queridos compañeros, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué país latinoamericano es el país considerado con mayor pobreza? ¿Quién de ustedes me dice qué país latinoamericano es el país considerado con mayor pobreza? Cuba. No. Haití. Exactamente. Haití. Haití es un país fragelado por la pobreza,
fragelado inclusive por acontecimientos de la naturaleza que ha generado mucha pobreza, tifones, lluvias incontrolables, todo eso se mezcla en Haití y eso repercute en que Haití hoy día y antes sea considerado el país más pobre de Latinoamérica. Pero Haití tiene otro defecto. Haití está considerado también como uno de los países de mayor corrupción o de mayor índice de corrupción de la administración pública. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista teórico y científico, desde el punto de vista de la ciencia, se identifica una relación causal y de efecto entre la pobreza y la corrupción. A mayor corrupción, mayor pobreza. A menor corrupción, menor pobreza y mayor desarrollo. Entonces hay una incidencia directa entre corrupción y pobreza. El caso ejemplar, el caso más palpable, Haití. Por décadas, en los tiempos modernos, considerado el país más corrupto y el país más pobre de Latinoamérica. ¿Qué ocurre con Bolivia? Bolivia ha llegado a ocupar el segundo puesto de país y estado más corrupto. ¿Sí? Entonces, no nos extraña afirmar que Bolivia está entre los países más atrasados de Latinoamérica. Y eso es cierto. Bolivia es uno de los países más atrasados de Latinoamérica. Podemos tener mucha riqueza, podemos tener mucha naturaleza, podemos tener muchas virtudes como país, pero no dejamos de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica o menos desarrollado. ¿Por qué? Porque históricamente estamos entre los primeros puestos de corrupción. Hemos llegado a ser, dentro de esos ratings que refieren países con mayor corrupción, hemos llegado a ocupar el segundo puesto, lo cual no nos debe llevar a un orgullo, sino todo lo contrario. Entonces, esas condiciones reflejan por qué Bolivia tiene estos problemas que los sufren ustedes, no es que los hayamos superado. Los ha sufrido generaciones anteriores, los han sufrido generaciones más actuales, los sufre la actual generación que son ustedes y ojalá podamos superar para que las generaciones después de ustedes no lo sufran o sea un sufrimiento mucho menor o mitigado. Porque hasta ahora vemos y sabemos cómo se maneja la administración pública, cómo existen esas situaciones de corrupción, mezclado lastimosamente con una injerencia política, del narcotráfico, de contrabando, de mafias internacionales. Los casos últimos que ocurren, etcétera, es producto de esa falta de institucionalidad del Estado boliviano y de la administración pública boliviana, que tiene su origen, reitero, no el único, pero un fuerte origen en este desmembramiento de una visión moderna con la que debería haber nacido la nueva República de Bolivia y con la que debería haberse, digamos, refundado la nueva Bolivia con el nuevo denominado Estado Plurinacional de Bolivia el año 1909. ¿Por qué digo esto último? Porque la constitución misma del Estado, para su operativización real y efectiva, también requiere de que se promulguen leyes importantes para la aplicación de la ley, o mejor dicho, de la Constitución. La Constitución dice que el Estado ahora se hace responsable y entra dentro de la hermenéutica de la responsabilidad integral o patrimonial del Estado. Pero ¿cuál es el problema de la nueva Constitución en este tema? Y sobre eso yo he participado en varias charlas como expositor a nivel nacional e internacional, y siempre digo, la Constitución boliviana actual tiene un paso importante, sí, aunque tarde, sí, pero lo tiene finalmente, aunque no con la contundencia de otras constituciones. Pero ¿cuál es el problema de la actual Constitución? Y eso quiero que se lo graben, compañeros, estudiantes. No hay una ley que desarrolle ese concepto del artículo 113 de la Constitución. No hay una ley que implemente constitucionalmente el desarrollo de eso que establece el artículo 113. No hay una ley que desarrolle la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un caso
en el que un ciudadano boliviano está afectado por una decisión y eso amerita una responsabilidad directa del Estado, el ciudadano boliviano ahora mismo no sabe cómo hacer la gestión y la acción porque no hay una ley que desarrolle este concepto constitucional. Eso es un tema pendiente. Y no sé si es un tema pendiente porque no hay voluntad, que creo que esa es la idea, porque a qué gobierno le gustaría tener una ley que le diga, caramba, ahora sí, si tú fallas, si tú cometes un error, vas a tener que responsabilizarte y vas a tener que indemnizar a los que han afectado tu decisión. A ningún gobierno. ¿A quién le gusta tener, digamos, una camisa de fuerza? Es lo que está ocurriendo con la justicia. Todos sabemos que hay que tener y generar un cambio en la justicia. Pero lastimosamente la justicia que tenemos hoy le sirve de plataforma política a la gestión gubernamental, porque mientras tengamos una justicia como la que tenemos, no se evidencia una gestión gubernamental en el marco real de parámetros democráticos, de libertad de expresión, etc. Por eso no hay la voluntad real de este o de cualquier otro gobierno anterior de promover un cambio de la justicia, porque es muy cómodo tener una justicia que es funcional a una decisión política, ¿se dan cuenta? Lo mismo ocurre con este tema de la responsabilidad. Tenemos un avance, sí, pero ¿dónde está la ley que se promulgue para aplicar realmente este concepto constitucional? No la hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los problemas todavía estructurales que arrastramos como bolivianos, como país, como administración, y que yo identifico que no hay una real voluntad, porque a nadie, no a nadie, a las gestiones de gobierno, a este y a otros de antes y los que vendrán probablemente no les interese tener una norma que los exponga, una norma que los controle, una norma que los obligue finalmente a tomar mejores decisiones para evitar resarcimientos por parte del Estado y de la administración pública. Esa es lastimosamente la cruda realidad en la que todavía nos desenvolvemos nosotros los bolivianos y nuestra administración pública y nuestros poderes públicos. Muy bien, ¿alguien tiene una opinión sobre esto? ¿Sabían ustedes, queridos estudiantes, de esa tara constitucional con la que nacemos a la vida republicana? ¿Alguien sabía? ¿Alguien había leído esto? En la materia de derecho constitucional deberían tener ya una noción. ¿Algún comentario? Doctor, buenas tardes. La Quisiera hacer palabra. un comentario acerca de lo que dijo antes. Adelante. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Usted mencionaba que somos un país un poco atrasado en cuanto a tecnologías y todo eso, y estoy de acuerdo, pero no puedo evitar analizar de que en unas áreas Bolivia destaca. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que aquí en La Paz el Colegio Vida Verdad ha sido ganador 4 o 5 veces del Campeonato Mundial de Robótica para estudiantes de colegio. Entonces, estas personas concursan con chinos, japoneses y han ganado lugares. Mundialmente es reconocido ese colegio, pero creo que nosotros no incentivamos como país a esas personas. Por ejemplo, tenemos campeones mundiales en varias áreas, pero no hay apoyo porque nos enfocamos en las personas como general. Entonces, cuando decimos que somos un país atrasado y todo eso, nos enfocamos más a una población general, pero no en específico, porque en algunos lugares en específicos tenemos edificios que son muy modernos o tenemos colegios que enseñan cosas como que están más allá de, o sea, que estudian a un nivel bastante bueno. Entonces, sí tenemos tecnologías, pero yo creo que eso es por sectores. Entonces, hay un sector que está bastante atrasado, ¿no? Pero hay un sector que está bastante, por así decirlo, en la cúspide. Tenemos bastantes profesionales ingeniosos, increíbles, que van al extranjero, que trabajan en el extranjero y que, por ejemplo, en esta modalidad virtual tenemos personas que trabajan en empresas bastante, por así decirlo, modernas desde Bolivia. Entonces, más o menos esa aclaración quería dar, esa es mi opinión de lo que... Gracias, gracias, querida Patricia, ¿no? Sí, doctora. Sí. No, sin duda alguna tienes razón, querida Patti. Bolivia tiene
gente excepcional, yo conozco gente excepcional, conozco profesionales excepcionales en distintas áreas, ¿no? Hay individualidades y hay sectores que tienen mucha importancia, mucho desarrollo y hacen mucho aporte. Pero lastimosamente, integralmente, ya viéndolo al país, no tenemos, digamos, un quehacer uniforme, no tenemos un quehacer integral, bien planificado, bien llevado a cabo. Y cuando la administración pública falla, entonces se da lo que tú dices. Hay cosas valorables, hay cosas de mucha importancia, pero que son aisladas, porque desde la administración pública, desde el Estado, se ocupan de otras cosas, de buscar sus beneficios personales, de grupos sectarios, de partidos políticos, de gobernantes, ¿no? Se ocupan de eso en vez de dedicarse íntegramente a hacer una gestión de administración adecuada, integral, ¿no? Sumada, etcétera. Entonces, lo que tú dices es cierto, yo lo comparto y es así, pero como es país, como Estado, realmente tenemos una situación todavía muy precaria porque prevalecen, como he manifestado, otro tipo de intereses y no el interés general de atender a toda la población de mejor manera, ¿no? Esa es la idea, que con estas clases, con la profesionalización de ustedes, conociendo distintas materias, titulándose como profesionales de aquí un tiempo, ustedes en conocimiento de estos elementos que faltan, ustedes sean los que a partir del ejercicio de la profesión y más adelante a partir de la toma de decisión de la cual ustedes van a ser parte, porque ustedes, después de un ciclo, hay un cambio natural de generaciones, hay una generación que va a dejar el poder y entre una nueva generación, así como hay una generación que va a dejar la actividad académica, entre ellos yo, vendrán después otras generaciones que serán los nuevos docentes, las nuevas autoridades, los nuevos parlamentarios, los nuevos presidentes, los nuevos ministros, etcétera. Ustedes en conocimiento de esto es que tienen que hacer sus esfuerzos para ir mejorando a medida que pasa el tiempo y a medida que ustedes vayan asumiendo mayores responsabilidades la situación y la realidad de Bolivia. Esa es la razón de ser profesional, es la razón de conocer un área, de ser parte de la actividad productiva de un país y ustedes van a ser parte productiva de ese país en el ámbito de la ciencia del derecho. Muy bien, yo quisiera terminar la clase. Sí, David, adelante. Sí, doctor, tengo una pregunta, doctor. Sí. Si bien se ha tocado, doctor, lo que es el principio, bueno, el artículo 113 de la Constitución, doctor, donde refiere a la vulneración de los derechos que contiene, que es concedida a las víctimas. Esto, ¿cómo se puede plantear, doctor, para que se me restituyan o restituyen a una persona o a la víctima el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de los daños? Esto tiene que estar plasmado cuando se interpone una acción, ya sea una acción cualquiera, sea de acción de defensa o una acción de, bueno, se puede decir como una acción de amparo constitucional ante una vulneración de un derecho, ¿no? Entonces, para que se practique lo que es el principio de repetición, doctor. Sí. Eso David, sería sí, mi David, duda. ahí está el problema. Tú bien lo has dicho. Hay acciones constitucionales que reponen, digamos, el Estado de Derecho de que si te han apresado ilegalmente, tú presentas qué acción, la acción de libertad, ¿cierto? ¿Verdad? Así es, doctor, Y así te es. restablecen tu libertad. Te han tenido, no sé, 3 días preso ilegalmente, o te han tenido semanas preso. ¿Te ha generado eso un problema? Claro que sí. No solamente te han quitado tu libertad de locomoción, de movimiento, de traslado, sino que te han generado un problema y una lesión económica. Entonces, lo que se hace en el mejor de los casos es retornarte tu libertad. ¿Y quién te responde por la pérdida económica, por lo que ha sido ya propiamente una valoración económica de ese daño que te han causado? No hay casos en Bolivia, muy pocos. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo que implemente y desarrolle cómo debe el ciudadano
buscar que se le restituya no solamente el derecho, sino se lo indemnice por los perjuicios que le ha ocasionado esa restricción de ese derecho. Y no hay una norma que regule cómo el Estado tiene que actuar en consecuencia, y no hay una norma que diga exactamente cómo el Estado va a ejercer la acción de repetición. ¿Por qué? Porque no hay una ley de desarrollo constitucional. Entonces, al final estamos en un círculo un poco vicioso, que hay un avance, pero no hay una efectividad en la aplicación de ese avance, querido David. Y esa es mi protesta, este es mi coraje, que siempre lo digo en clases y lo digo en todos los foros en los que voy y diserto sobre estos temas sobre los cuales tengo algo de experiencia. Eso Entonces, es lo que hay que superar. doctor, La palabra, entonces, doctor. no se podría hacer, digamos, o sea, pedir mediante la materia civil, doctor, por el daño No, ocasionado. no, porque no es la vía, no es la vía, la vía civil. Las vías civiles están restringidas a qué tipo de demandas, de otro tipo, pero no en relación a esto, es materia administrativa. Esta es O materia sea, constitucional. el administrado, doctor, que tenga, o sea, haya sido vulnerado cualquier derecho bueno, se haya presentado en el momento, Ujú. cualquier acción, sea acción de cumplimiento, acción constitucional o acción de cumplimiento, o sea, no hay prácticamente una ley que regule para que los gastos económicos que se erogan, porque cada acción, si bien vemos en el arancel del Ministerio de Justicia, son elevados, doctor, ¿no? Ujú. Pero Entonces, digamos, eso no es lo fuerte, o sea, tú puedes tener ese gasto, hasta eso se puede recuperar, pero el daño mayor, el daño mayor que te genera una decisión que te causa perjuicio real, no hay forma efectiva en Bolivia de que el Estado te resarce ese daño, te indemnice por ese daño, porque no hay una ley que desarrolle el artículo 113 que establece la Constitución. Y sobre ese punto, vamos a ver la siguiente clase, el siguiente lunes, vamos a ver cuáles son los requisitos para que proceda la responsabilidad de la administración pública. Y vamos a estudiar un poquito la ley 1178 y vamos a ver cuáles son las responsabilidades y sus características. Y con lo que voy a comentar, y voy a dar un ejemplo en la siguiente clase, y con eso quizás vamos a terminar este tema, van a poder ustedes identificar con mayor precisión lo que estoy diciendo, que no se puede en Bolivia efectivizar realmente la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros, hasta aquí la clase. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo. Doctor, Cuídense y estaríamos viéndonos la siguiente clase el lunes. Claudia, la doctor, última intervención. perdón, doctor, acerca de las inscripciones, o sea, los compañeros que no estaban, digamos, en las listas oficiales, comentar de que el día de ayer yo fui a sistemas porque la unidad de Cardex estaba cerrado, cosa que los de sistemas me comentaron de que lo único que les habían pasado a los docentes eran las listas preliminares y que las oficiales recién les iban a pasar hasta la siguiente semana. Perfecto. Asimismo, anotó en un papelito y le saqué foto. No sé si es A ver, necesario que se me mándame pase. esto, mándame por favor vía WhatsApp. Yo ya he tomado la decisión o la previsión de pedir un listado nuevo y espero que en ese listado estén los que no están en las listas actuales, ¿verdad? Para que ustedes no tengan problemas o alguien que está en esa situación no tenga el problema de no estar registrado y tener dificultades en la elaboración de trabajos y la evaluación. Entonces, ya he pedido que me faciliten un listado actual que ojalá tenga ya el registro y la inscripción de todos ustedes. ¿De acuerdo? Tomo nota, Claudia, y mándame, por favor, por WhatsApp lo que me dices. ¿De Ya acuerdo? está bien, doctor. Un abrazo a Así todos. vamos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chau, chau.